disfrutar nuestros alumnos y nuestros colaboradores. Bueno, pues no sé si me oyen bien. Muchísimas gracias, José Luis, por tu presentación. Y quería darle las gracias a todos los asistentes al curso por su interés y por su fidelidad, porque estoy enterada de que son casi todos muy asiduos. Y la verdad es que yo quería explicar que mi papel en este curso es fundamentalmente de apoyo institucional desde la sede central, desde el Departamento de Historia del Arte de la UNED. Y desde luego en el departamento pues estamos enormemente satisfechos de que se promuevan cursos con esta calidad y con este rigor, que en todo caso son mérito exclusivo de José Luis Hernando y de Arsenio da Costa, a los que agradezco mucho también pues que hayan querido contar conmigo y que me hayan invitado. El título de mi intervención, a ver, no sé si me oyen bien, si me alejo del... Voy a abrir ya el... Como ven, no sé si ven bien la pantalla. Habría que apagar una luz, yo creo. Sí. Ahora sí, ¿no? Sí, sin problema. Bueno, el título de mi intervención es Un arte común para la cristiandad occidental, el papel de la Iglesia y los caballeros en la iconografía románica. Y he creído oportuno abordar este tema porque en este momento la institución eclesiástica en su conjunto y especialmente los monjes y los reyes pues tienen un papel determinante en la promoción del arte románico. Ya saben ustedes que el arte románico es el primer estilo unitario, el primer estilo común en el occidente cristiano. Y es un arte que surge por iniciativa fundamentalmente papal y en el marco de una centralización eclesiástica y en el marco de una centralización política en Europa. Y es precisamente en relación con este último aspecto, el de la centralización política, cómo la figura del caballero se va a convertir en el gran protagonista de su época, va a ser una figura de un enorme relieve social, de un enorme prestigio, lo cual va a ser muy favorecido tanto por la escultura románica, donde vemos aparecer al caballero de manera sistemática, como también mucho por la literatura de la época y especialmente los cantares de gesta. Como saben, los cantares de gesta son estos poemas épicos que giraban en torno a la vida de un héroe, que era generalmente un caballero, y que eran recitados en espacios públicos con acompañamiento musical y que sin duda ayudaron mucho a dar el relieve social y la importancia a la figura del caballero que alcanzó, y en todo caso tuvieron un enorme impacto en la mentalidad y en el imaginario colectivo. Bueno, yo voy a centrarme especialmente en hablar de la promoción del arte románico desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista ideológico, y no tanto del papel de los promotores locales o del papel de los nobles y los reyes en acometer obras en concreto. Voy a centrar mi intervención en analizar la representación del caballero y sobre todo en su significado, en su simbolismo en la época del románico, ya que encontramos esta representación de una manera bastante homogénea todo a lo ancho y a lo largo de Europa en todo el arte románico, y la vemos representada de una manera homogénea porque responde a factores fundamentalmente unificadores y sobre todo a una voluntad de plasmar un poco lo que es la moral monástica y la moral eclesiástica en los muros de las iglesias. Entonces, profundizar en el significado de la imagen del caballero va a ser profundizar en la moral monástica y un poco en el valor que la autoridad religiosa quiso dar a la caballería en este tiempo. Bueno, antes de abordar directamente la imagen del caballero, querría partir de esbozar muy brevemente algunos aspectos muy básicos y muy generales para la comprensión del fenómeno románico, como es por un lado recordar la función de la imagen románica y por otro lado situarnos en el contexto histórico de la representación del caballero, que permitirá comprenderlo. Yo ya sé que son ustedes veteranos de este curso y que están sobradamente familiarizados con estas cuestiones, pero entiendo que es el punto de partida básico para entender la imagen que vamos a estudiar, ¿no?
Bueno, hay que señalar que la imagen románica, como ya saben, tiene una función didáctica, una función pedagógica, tenía pues ese objetivo de instruir y de enseñar a los fieles, que eran iletrados y que leían a través de las imágenes. Por eso muchas veces se habla de la escultura románica como de una escritura en piedra o incluso de Biblias de piedra, ¿no? Es un tópico muy recurrente porque efectivamente pues la población aprendía las enseñanzas morales y las representaba mentalmente a través de esas imágenes. Sin embargo, quizá el calificativo de Biblia en piedra se queda corto, tanto en cuanto la imagen no solo servía para reflejar los pasajes bíblicos, sino que iba mucho más allá al transmitir enseñanzas morales y marcar unas pautas de comportamiento en la sociedad de la época y sobre todo legitimar un poco el sistema social y político, el sistema feudal y también la promoción de todo tipo de iniciativas bélicas, como vamos a ver en el caso de la figura del caballero. ¿Me escuchan bien o hay...? Vale. Por otro lado, algo que ayuda muy bien a entender el papel de la imagen románica. ¿Se ve mal? A lo mejor es aquella luz. Pues si quieren apagamos por completo. ¿Mejor? Sí, apagamos todos, sí. ¿No? ¿Peor? Bueno, pues... Bueno, todo lo que pone en la pantalla lo voy diciendo y las imágenes espero que sí que se vean mejor. Bueno, como decía, lo que nos ayuda muy bien a comprender el papel y la función de la imagen románica es la enorme homogeneidad iconográfica que observamos. Encontramos los mismos temas representados en todo Occidente, ¿no? Entre los siglos XI y XIII vemos repetirse sistemáticamente los mismos mensajes. Incluso en algunas imágenes que en ocasiones algunos historiadores han querido ver pues libertad por parte de los artistas a la hora de representarlas o un carácter burlesco. Sin embargo, el hecho de que encontremos las mismas representaciones como esta de la mujer obscena enseñando su órgano sexual, pues lo que nos vienen a decir es que hubo una intención en cada imagen que se representaba y una enseñanza moral. En este caso es evidente que hay una censura hacia el comportamiento libidinoso y un claro reflejo de la moral misógina de esta época, y luego otros temas que son mucho más difíciles de interpretar pero que no pueden achacarse a la libertad del artista, como puede ser estas mascarones que sacan la lengua y que aparecen, como digo, entre los siglos XI y XIII en toda la geografía occidental y que sin duda responden a una voluntad y a una intención. En el caso de las figuras que sacan la lengua, pues se ha apuntado a que pudiera aludirse a la blasfemia y a pecados cometidos con la boca. En todo caso, a lo que apunta esta homogeneidad iconográfica es a la existencia de unos criterios unificados a la hora de codificar las imágenes que tenían que formar parte del templo y a la implicación estrecha de la Iglesia en crear ese corpus iconográfico con el que se debía llegar a los fieles. Es una época en la que hay un enorme recelo hacia la imagen monumental no existía hasta este momento, hasta el románico, y la imagen resurge con el fin y con el objetivo pues de transmitir enseñanzas sin que los fieles puedan incurrir o caer en idolatría. Se piensa que los cuadernos de los artistas tuvieron una enorme importancia en este contexto. Se han conservado muy pocos testimonios de esos cuadernos de artistas, pero se sabe que existieron unos cuadernos en pergamino, mal encuadernados porque no estaban destinados a conservarse como lo son los códices, y que eran instrumentos de trabajo de los canteros y de los escultores, donde tenían pues un catálogo de imágenes que tenían que formar parte de la Iglesia. Muchas veces incluso
incluso vemos inscripciones reproducidas del revés y algunas imágenes que nos denotan que el escultor no sabía lo que estaba reproduciendo, con lo que suponemos seguían un modelo a la hora de reproducir esas imágenes. Bueno, ya sabemos también que la escultura románica tiene un carácter simbólico, la forma está sometida al significado que transmite, muchas veces vemos una enorme desproporción, vemos que se eliminan elementos para clarificar o para que sea más accesible la narración, o se aumenta el tamaño de ciertos personajes o de ciertos miembros, por ejemplo una mano que señala, para que sea más clara la narración. Digamos que la forma está sometida al significado que transmite y no es señal de torpeza de los artistas el hecho de que el arte románico en ocasiones sea desproporcionado o sea poco naturalista, sino que es el resultado de una voluntad artística, que es la de transmitir imágenes, transmitir mensajes sin incurrir en idolatría y sin que el fiel pueda deleitarse con la veneración del mundo visible, ¿no? Todos estos aspectos convierten a la imagen románica en una fuente histórica de un enorme valor, y el hecho de que hubiera una tutela eclesiástica tan estrecha sobre la creación de imágenes pues hace que la imagen románica en gran medida sea un poco un mensaje oficial, y eso la convierte, y lo veremos con el análisis de la figura del caballero, pues en un testimonio de su época pues muy veraz y sobre todo muy rico en información. Por otro lado, el contexto del surgimiento del románico, ya lo saben ustedes, tiene relación con una iniciativa de transformación del clero que conocemos como la Reforma Gregoriana. Se conoce como Reforma Gregoriana porque se atribuye al Papa Gregorio VII esa reforma, si bien comenzó unas décadas antes ya con Alejandro II o incluso a mediados del siglo XI. Bueno, es una reforma integral de la Iglesia que lo que persigue, por un lado, es luchar contra el nicolaísmo, es decir, el casamiento de los clérigos, y la simonía, la compraventa de cargos eclesiásticos, lo que hoy podríamos llamar corrupción eclesiástica. Y lo que está claro es que los ideales del monástico se sitúan en el fondo de esta reforma. Vemos que los monjes y la ética monástica alcanza una enorme importancia, hasta el punto de que, pues como digo, pues es el momento en el que más se intenta establecer, por ejemplo, el celibato, y hay una moral enormemente misógina en este momento, y veremos que la orden benedictina de Cluny será una orden monástica muy estrechamente vinculada al papado, y será un poco el apéndice, el brazo del papado con el cual se llegará a interferir o a intervenir en la política de los reinos hispanos, y también a establecer y a difundir el arte románico. Bueno, la Reforma Gregoriana lo que persigue fundamentalmente es, por un lado, una unificación litúrgica en Occidente. Ya saben que se cambió el rito visigótico mozárabe al rito romano. Eso implica un cambio cultural muy profundo, hasta el punto de que el tipo de letra pues cambió completamente. Ven aquí en la columna de la izquierda cómo era la letra visigótica mozárabe, y en el recuadro a la derecha cómo es la letra carolina, completamente redondeada. Pero sobre todo lo que cambiaron fueron los cargos eclesiásticos. La orden de Cluny y el papado impusieron desde Roma pues los nuevos obispos y los nuevos abades que ocuparían los cargos eclesiásticos. En principio la reforma surgía contra la intervención del poder temporal en asuntos de la Iglesia. Lo que pretendía era controlarse la liturgia y los cargos eclesiásticos desde Roma, pero finalmente, en realidad, en lo que resultó fue en una intervención directa de los papas en la política de los distintos reinos. En realidad fue una reivindicación del poder del papado, que alcanzó pues un nivel altísimo, ¿no? Un gran control sobre la política occidental, especialmente en los territorios del norte peninsular, en Francia y en Italia. Como digo, la orden benedictina de Cluny pues fue también un elemento fundamental en el arraigo de esta reforma. Bueno, el auge de la figura del caballero surge en un contexto político en el que el papado promueve la paz y la tregua de Dios. Ya la conocen. Se trata de una iniciativa que lo que persigue es que los reinos feudales dejen de luchar entre sí para unir sus fuerzas frente a un enemigo común externo al cristianismo, en este caso el Islam.
La doctrina de la paz y la tregua de Dios lo que promovía era, o lo que permitió, fue legitimar y hacer, digamos, ortodoxa la defensa armada de los dominios y de los bienes de la Iglesia. Y eso lo que hizo prosperar fue la doctrina de la guerra justa, la idea de que existe dentro de la religión, dentro del catolicismo, una guerra que es legítima y que es justa. Y este fue el caldo de cultivo para la difusión del concepto y de la idea de la guerra sacralizada, la guerra que se promovió contra el Islam y que, como digo, fue promovida desde el papado a partir de mediados del siglo XI. Ya Alejandro II pues tuvo algunas iniciativas de invitar a caballeros franceses a venir a hacer cruzadas en la península ibérica, concretamente en Barbastro, ofreciendo indulgencias, es decir, el perdón de los pecados a quienes participaran en la lucha. Gregorio VII pues insistió mucho a los reyes hispanos para explicarles que debían dejar de luchar entre sí y unir sus fuerzas frente al Andalus, y también para decirles que el territorio conquistado a los musulmanes era legítima propiedad de la sede, de la Santa Sede de San Pedro. Y ya saben que Urbano II, a finales del siglo XI, hace el llamamiento a la primera cruzada, y en ese momento pues la guerra contra el Islam se convierte en una prioridad para el papado, no ya a escala occidental, sino a escala mundial, porque se promueve la ocupación de Tierra Santa. Bueno, los reyes hispanos tuvieron una participación enormemente activa en todas estas iniciativas, porque se someten directamente a Roma, implantan ese nuevo rito, implantan ese nuevo estilo artístico que es el románico, y empiezan a organizar o a llevar a cabo de una manera más coordinada la lucha contra el Islam, lo que se conoce como la Reconquista, y pagan religiosamente tributos anuales a la Santa Sede. Incluso se reparten los botines guerreros con la Santa Sede. Incluso se piensa que la sede benedictina Cluny III fue costeada en gran medida con el botín guerrero de campañas realizadas en Al-Ándalus. Bueno, la paz y la tregua de Dios han dejado ya algunos testimonios en la escultura románica, o así lo han querido interpretar algunos historiadores. Vemos un tema muy repetido, no sé si lo ven bien, a la izquierda, donde encontramos la figura de dos caballeros montados a caballos, separados por una figura femenina que representa alegóricamente a la Iglesia y que sujeta sus lanzas evitando que haya un conflicto, ¿no? Se trata de esta idea de no luchar entre reinos feudales, entre cristianos. Aquí en San Lorenzo de Mena, a la derecha, vemos dos caballeros con sus caballos que, en lugar de enfrentarse con sus lanzas, pues parecen comer de una especie de árbol de la vida y que podrían tener un mensaje similar. Vemos aquí cómo evolucionan las fronteras entre mediados del siglo XI y mediados del XIII. Vemos que hay un vertiginoso movimiento de la frontera cristiana frente al Islam, y que conforme iba avanzando esa frontera pues se fueron estableciendo iglesias románicas. Lógicamente toda la campaña propagandística que permitió esa campaña guerrera pues tuvo un gran impacto en la escultura románica. Vemos aquí otro mapa del siglo XIII, donde vemos los territorios conquistados en las primeras cruzadas. Es el momento, como digo, en el año 1095, cuando Urbano II convoca a todos los cristianos a encaminarse a Tierra Santa para tomar, en peregrinación armada, para tomar el Santo Sepulcro. En este contexto surgen las órdenes de caballería, unas órdenes que son órdenes monásticas, es decir, órdenes de monjes que al mismo tiempo son caballeros, que son lo que mejor representa un poco esa fusión entre lo que es las campañas militares y la institución eclesiástica, ¿no? Bueno, el caballero en el arte románico, como les decía al principio, tiene un papel bastante importante, incluso prioritario, en lo que se denomina la iconografía profana, la iconografía que no es directamente bíblica. Vemos que en todas las partes de los templos muchas veces encontramos soldados, peones y caballeros que invaden los muros.
y es un reflejo de la relevancia social que tuvieron los caballeros, y quizá también la escultura contribuyó a esa relevancia social que alcanzaron, y el carácter mítico también que alcanzaron gracias también a los cantares de gesta. Digamos que la teoría más generalizada sobre la interpretación de muchas de estas imágenes es que la imagen del caballero en la escultura románica lo que viene a reflejar es la sacralización de la guerra que se estaba promoviendo desde las autoridades eclesiásticas, desde el papado, porque solo, digamos, la campaña promovida por la Iglesia era digna de aparecer en los muros de las iglesias, ¿no? Sin embargo, existen otras teorías sobre la interpretación del caballero románico. Como ha dicho José Luis, es un tema que ha dado muchísimo que escribir, y entonces quería recogerlas para que ustedes las conozcan, aunque sí que es cierto que la más aceptada en las publicaciones más recientes y de manera más general es la que he comentado, la que vincula por lo general estas imágenes al contexto bélico frente al Islam. Una primera teoría, que es la más antigua, es la que apunta al carácter generalista de estas representaciones como representaciones que nos hablan de la lucha del bien contra el mal de una manera atemporal. Una segunda interpretación es la que apunta al carácter laico, al carácter profano de estas imágenes, que en realidad lo que reflejarían son los torneos, es decir, unas prácticas cotidianas de manera costumbrista, ¿no? Y la tercera, como comentaba, es la que contextualiza estas imágenes al contexto del combate religioso. Bueno, la teoría del carácter generalista se ampara pues en verdaderamente en la ideología y la moral de la época. Sí que tiene un carácter muy dualista e incluso maniquea, en la que hay una contraposición sistemática del bien y el mal, y eso lo vemos muchas veces en el arte románico. Además, existieron obras en aquella época como la Psicomaquia de Prudencio, un poema latino escrito en el siglo IV, pero que tuvo muchísimo éxito entre los monjes en la Edad Media, donde se hablaba de la lucha entre las virtudes y los vicios y la lucha por, digamos, la virtud del alma. Y ahí sí que hay representaciones en las que aparece esa lucha entre virtudes y vicios. También se ha amparado este tipo de representaciones de caballeros enfrentados en algunas fuentes bíblicas, como esta que recojo aquí, la epístola de San Pablo a los Efesios, donde se hace una metáfora en la que se dice: por eso tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y se hacen metáforas como revestirse del yelmo como coraza, la palabra de Dios como verdad y como la espada del Espíritu Santo. Hay una serie de metáforas que equiparan las armas con valores que, en todo caso, en época de San Pablo, en la época de Cristo, pues era un carácter, era digamos, un registro metafórico, porque el mensaje cristiano es totalmente alejado de lo que es el mensaje militar, pero que en el contexto pleno medieval sí que podía incluso interpretarse en un sentido más literal. Bueno, lo que destaca de estas imágenes es sobre todo que lo que tienen son detalles del armamento pleno medieval que difícilmente podían ser pasados por alto por los fieles de la época, por lo que lo más probable es que esas imágenes, aunque tuvieran una evocación metafórica y general, pues sí que pues fueran puestas en relación con los nobles caballeros del momento por los fieles de la época. Sabemos que muchas veces estas imágenes, igual que la iconografía románica en su conjunto, pues tiene dos niveles de lectura, dos niveles simbólicos, donde se alude a una realidad inmediata y también a su interpretación espiritual, ¿no? En este caso, por ejemplo, la guerra contra el Islam, pues sí que se interpretaba en términos de lucha del bien contra el mal, en términos espirituales. Incluso el hecho de que se ofrecieran indulgencias o el perdón de los pecados por la participación en la guerra nos da la idea de ese carácter espiritual que se atribuía a la guerra, por lo que esta teoría generalista no entraría directamente en contradicción con aquella que la ata y la liga mucho más al contexto de la época.
La tercera teoría es la que apunta al carácter profano de estas representaciones, al hecho de que se están representando aquí los torneos o las justas. Ya saben ustedes que los torneos eran una especie de deporte, una actividad lúdica que se practicaba en las villas y en las aldeas y que era bastante mal vista por la Iglesia en este momento. Sin embargo, una idea, un error que se comete con mucha generalidad es el de pensar que los torneos consistían en el combate singular entre dos caballeros, cuando en realidad eran un deporte de equipos. Por eso el hecho de que aparezca el combate entre dos caballeros pues no apunta necesariamente más a que se trate de la representación de las justas. Como digo, tratándose de temática eclesiástica y de una temática extendida de manera homogénea, pues es difícil que estemos asistiendo a una representación de una práctica laica, porque existieron repetidas condenas por parte de la Iglesia a la práctica de las justas y los torneos. Ya Urbano II, en su llamamiento del Concilio de Clermont en 1095, contraponía la milicia de Dios a la milicia de los hombres y invitaba a los caballeros a abandonar la caballería que estaban llevando a cabo para, digamos, volcarse en la militia Dei. Y en otro concilio, también en Clermont, en 1130, se prohíben directamente las justas como detestables asambleas y se niega incluso la sepultura cristiana a quien perezcan las mismas. Entonces, interpretar estas imágenes como ligadas al combate religioso no implica tampoco defender que la caballería fuera siempre una actividad que se practicara en relación con la lucha contra los musulmanes. La caballería era una actividad completamente laica, pero la escultura no lo es tanto. Entonces, es probable que lo que se esté viendo es esa sacralización de la caballería en los muros de las iglesias y que el proyecto papal de poner a la caballería al servicio de la Iglesia pues se vea reflejado precisamente en este tipo de imágenes, ¿no? Como digo, la tercera teoría, la que defiende que el caballero, los caballeros enfrentados representan la guerra contra el Islam, pues vendría a coincidir con todo lo que aparece en las fuentes monásticas de la época, también en las epístolas papales y en las crónicas, donde se habla constantemente del caballero como Miles Christi, como caballero de Dios, y donde asistimos a una progresiva sacralización de la caballería. Vemos que progresivamente actos como ceñir la espada o ser consagrado caballero se convierten en actos objeto de bendición y de ritual religioso. Ya he mencionado, gracias, la creación de las órdenes militares, cómo estas órdenes aunan la institución eclesiástica con la propia caballería. Muchos autores apuntan a que lo que se está representando en estas representaciones, o en muchas de ellas, son esos cantares de gesta donde los héroes eran siempre caballeros que triunfaban, pues como el Miocid o como Roldán, que triunfaban frente a sarracenos muchas veces monstruosos y gigantescos. Y lo que observamos no es que haya únicamente una sacralización de la caballería, sino que hay también una progresiva militarización de la Iglesia. Estamos en una época en la que los abades, los obispos y los arzobispos se subían sobre el caballo, cogían la lanza y se encaminaban a la guerra. Es decir, que no son elementos tan separados lo que es la Iglesia y la milicia, ¿no? Bueno, como punto de partida para un recorrido por la imagen del caballero podríamos usar este famoso capitel del Palacio de los Reyes de Navarra en Estella, que sin embargo no es muy representativo en cuanto a que se trata de un palacio y no de una iglesia, y además conserva una inscripción. No es nada habitual en el románico que se conserve una inscripción o que podamos interpretar una imagen como ligada a un pasaje concreto. Pero este capitel al mismo tiempo nos da muchos elementos y claves de interpretación para otros capiteles, ¿no? La inscripción reza Ferragut, Martinus me fecit, Roland de Logronio. Y entonces nos están hablando de la lucha de Roldán contra el gigante asirio Ferragut, un gigante que aparece en la conocida como Crónica de Turpín o Historia Turpín, que está en el Codex Calistinus, que está en la Guía del Peregrino, y que debió de ser tan famosa como el cantar de gesta, como el cantar de Roldán,
donde Roldán vence a este gigante que tenía la fuerza de 40 hombres y que es, como digo, sarraceno, es musulmán. Debajo he transcrito el texto de la crónica porque, como digo, ofrece algunas claves de interpretación. El gigante Ferragut dice: lucharé contigo a condición de que, si es verdadera esa fe que sostienes, sea yo vencido, y si es falsa, lo seas tú. Y el pueblo del vencido se llena enteramente de oprobio, y el del vencedor, en cambio, de honor y gloria eternos. Es decir, el pasaje nos da a entender que la suerte en el combate o el resultado de ese combate será la afirmación de una fe frente a la otra y la demostración de la verdad de una fe sobre la otra. Y también nos da a entender que el combate entre dos caballeros puede interpretarse como la confrontación de dos frentes, de dos ejércitos o incluso de dos religiones, ¿no? Puede ser un símbolo de los mismos. Y bueno, en la representación lo que encontramos pues es, por un lado, no sé si se ve bien, pues no se ve el puntero, a ver, se ve muy poquito, bueno. Vemos a Roldán con una cruz en su escudo, que será el elemento identificativo por excelencia de la milicia de Dios, es decir, de estos caballeros que estaban en guerra religiosa. Y a la izquierda vemos a Ferragut en composición cristalina, primero alcanzado con la lanza y luego cayendo decapitado en medio. En la escena de la izquierda lo que encontramos es por detrás al musulmán con ese turbante acabado en dos flecos, con un escudo circular que tiene un florón, y su acompañante lleva una estrella en el escudo. Estos elementos, como digo, pues permiten identificar o interpretar o dar claves de interpretación para nuevos relieves. A la derecha lo que encontramos es al gigante ya con un aspecto un poco más de gigante y llevando una maza, un instrumento guerrero como impropio del caballero cristiano, y en una actitud completamente inestable, a diferencia del caballero cristiano que aparece de nuevo con su escudo y con la cruz. Bueno, encontramos otras capillas que también nos ayudan y nos permiten encontrar claves de interpretación para leer esas imágenes. Esta capilla en Tourfegond, desde el siglo XIII, tampoco es muy representativa porque ya pertenece a poderes privados y ya en una época casi gótica, pero sí que encontramos cómo existieron elementos del armamento, de la indumentaria, de la actitud o de cómo acaba el combate, que permiten interpretar qué bando es el cristiano y cuál es el musulmán, y también nos permiten imaginar cómo eran los relieves cuando tenían policromía, y cómo la pérdida de policromía que un día recubrió, se piensa que la mayoría de los relieves románicos, pues se ha llevado consigo muchísimos elementos de interpretación, como puede ser motivos dibujados en los escudos, el color de la tez o de la piel de los personajes, o de la indumentaria, o incluso inscripciones pintadas, ¿no?, que pudieron existir. El elemento más importante de interpretación de estas imágenes es la cruz en el escudo del caballero cristiano, como identificativo de esta guerra sacralizada que estaba siendo promovida de manera tan generalizada. Hay que tener en cuenta que en el llamamiento de Urbano II, en el concilio de Clermont, el llamamiento a la primera cruzada, Urbano lo que invitaba fue una predicación masiva que se hizo ante el pueblo en Francia, y entonces invitaba a todos los cristianos a armarse con la cruz, a coser una cruz a su vestimenta y a encaminarse a Tierra Santa. Sabemos que también en la lucha contra el Islam peninsular, en el proceso de la Reconquista, pues los estandartes con la cruz y los escudos con la cruz eran un elemento simbólico fundamental de lucha religiosa y de triunfo de la fe. La cruz en el escudo o en las armas viene a representar muy bien el lema por excelencia de los cruzados, que era Dieu veut, aquí en francés antiguo, Dios lo quiere, ¿no? En todo caso, la cruz era casi interpretada en los textos como un amuleto protector y sirvió como un elemento de cohesión esencial para los heterogéneos ejércitos que se encaminaron a la lucha contra el Islam, porque hay que tener en cuenta que eran muchos reinos muy dispares, muchas poblaciones, y era el signo de la cruz y la pertenencia a la religión católica la que aunó a toda esa gente.
Otro elemento que permite identificar, en este caso, al combatiente musulmán es el cuarto creciente lunar. Conservamos algunos ejemplos en la iglesia de Santiago de Agüero, donde el cuarto creciente lunar identifica al musulmán, y de manera más dudosa en el monasterio de Santa Cruz de Rivas, donde vemos cuartos crecientes lunares, pero todavía no es un símbolo con el que se identifica el Islam de manera muy asidua. Curiosamente, el cuarto creciente será símbolo del Islam para los musulmanes en épocas avanzadas, y lo vemos por primera vez aparecer en el arte cristiano, identificando al enemigo. Lo vemos aparecer en los Beatos, y también aparece, por ejemplo, en el famoso tímpano de la Catedral de Angulema, encima del tejado de la taifa zaragozana, donde también se representa un pasaje. Tampoco se ve muy bien el puntero. Bueno, ahí hay un cuarto creciente lunar y ha sido así identificado. Vemos, por ejemplo, en las cantigas de Santa María de finales del siglo XIII cómo el cuarto creciente lunar es un elemento de identificación de los ejércitos musulmanes. Y otro aspecto interesante de la representación del caballero, de la lucha entre caballeros, es el hecho que con mucha frecuencia encontramos justo al lado la representación de Sansón desquijarando al león, como un tema que habla de la victoria sobre el mal y del triunfo del bien sobre el mal y sobre la muerte, y en ese sentido pues se está ofreciendo una interpretación o la dimensión, digamos, más metafórica de cómo se interpretan estas luchas entre caballeros. Bueno, otros elementos que podrían permitirnos interpretar estas imágenes sería la presencia del florón o la estrella en el escudo del musulmán. La verdad es que los cantares de gesta son una fuente riquísima para conocer cómo eran percibidos los musulmanes y para interpretar los relieves, sobre todo los cantares de gesta franceses, porque en hispanos conservamos muchos menos, pero ahí sí que se habla claramente del armamento que se ha atribuido al enemigo, del armamento que es solo propio de los caballeros cristianos y de los elementos que decoran sus escudos o su indumentaria. Muchas veces estas descripciones de los cantares de gesta coinciden con la realidad histórica, con el atuendo que llevaban realmente a la guerra los musulmanes de la época, pero no siempre, porque estos cantares, pues como digo, tenían un fuerte componente ideológico y propagandístico, y no siempre eran escritos desde el conocimiento del enemigo, sino que muchas veces eran muy fantasiosos, ¿no? En todo caso, hay algunas representaciones como esta de Santa María de un Castillo, donde sí que parece que la indumentaria responde a la aljuba que se solía llevar, y estos, como digo, estos arabescos, estos florones y estas estrellas pues coinciden en realidad con los motivos que aparecían en las sedas y en los tiraces musulmanes, que eran preciados objetos de comercio y que estaban custodiados y que se usaban también muchas veces para enterramiento de obispos. Y tenemos, por ejemplo, un ejemplo de estrella de varias puntas en el pendón de las Navas de Tolosa, ya lo conocen, o incluso otra seda que es la de el obispo de Pedro de Osma, donde encontramos motivos muy similares a los que se asocian tanto a los escudos de los musulmanes en las representaciones románicas como a, por ejemplo, este estandarte en el fresco de la conquista de Mallorca por Jaime I, conservado en el Museo de Cataluña. Aquí a la derecha ven un mosaico románico también, en Italia, conservado en Vercelli, donde el musulmán además tiene rasgos negroides y lleva un escudo muy característico. Bueno, son muchos los elementos que permiten identificar a cada bando, generalmente relacionados con el atuendo, pero también las armas. Las armas son muchas veces diferentes. Encontramos, por ejemplo, el uso del hacha, que es algo que ocurría en la época. El hacha era empleada en la batalla por los musulmanes y iba contra la ley de caballeros, o al menos no era considerada un arma digna del caballero cristiano. También vemos que la indumentaria puede tener puede revelar alguna información, como los dos flecos, el turbante acabado en dos flecos o la banda acabada en dos flecos, y muchas veces se ha hablado del escudo circular como identificativo del musulmán, pero no es algo que ocurra en todas las imágenes. Con muchísima frecuencia vemos que el musulmán lleva un escudo oblongo o que el cristiano lleva un escudo circular.
Bueno, las armas del cristiano tienen también un simbolismo muy, muy grande. Aquí he reproducido un texto donde es la fórmula más antigua repetida, conservada del siglo X o XI, que era repetida durante la investidura de los caballeros, donde se recogen fragmentos bíblicos y se habla un poco de esas metáforas: valiente guerrero, ciñe tu espada, que es la palabra de Dios, la espada de la verdad y de la justicia. Hay una sacralización del armamento. Se habla muchas veces también en las gestas y en las leyendas de cómo Roldán tenía el alfa y el omega en su espada. La propia espada, con esa forma de cruz, era interpretada como casi un símbolo del cristianismo. Y de nuevo los cantares de gestas son una fuente muy rica, en la que nos dicen que el cantar de Mio Cid, por ejemplo, a finales del siglo XI, nos dice: por lanzas e por espadas habremos de guarir, sinón en esta tierra angosta non podremos vivir. Y por su parte el poema de Fernán González, un siglo después, nos dice: los turcos y al árabes, esas gentes ligeras, que son por en batallas unas gentes certeras, traen arcos de nervios y ballestas cerberas, de estos vienen llenos senderos y carreteras. El arco y la ballesta era un instrumento guerrero asignado y asociado con muchísima frecuencia a los musulmanes, porque era realmente el instrumento más asiduamente usado por ellos, y era además tiene una técnica guerrera muy distinta, en la que no me voy a detener. Y vemos aquí algunos ejemplos, como lo van a ver además en una de sus excursiones en la Basílica de San Isidoro de León. Verán que la figura de Ismael aparece con un arco enfocando hacia el Cordero Místico, aparece también con un turbante, y hay un artículo de los años 70 ya de John Williams donde se explica toda la intención de hacer un paralelismo entre las figuras bíblicas, en este caso Ismael, como origen de los ismaelitas o agarenos o sarracenos. Todas estas denominaciones de los musulmanes tienen en realidad que ver con la relación de los musulmanes con Ismael, y cómo hay una metáfora entre el tiempo bíblico y el tiempo presente de lucha contra el Islam. Bueno, vemos también a la derecha un capitel bastante interesante conservado en la Catedral de Gerona, donde el caballero que esgrime el arco, uno de ellos es negro, tiene rasgos negroides, y ambos llevan atuendo andalusí. Bueno, en principio podemos concluir que en un gran número de casos, digamos que la representación de los caballeros enfrentados es el resultado de la profunda implicación de la Iglesia en la lucha contra el Islam, y que fue esa implicación de la Iglesia la que llevó a que los mensajes de los muros fueran guerreros además de dogmáticos. Podemos interpretar estas imágenes como un mecanismo muy eficaz para invitar a la gente a participar en la guerra, para lograr el alistamiento y también para legitimar una guerra que se estaba produciendo y que causaba bajas y que necesitaba, por supuesto, de propaganda y de legitimación. Estas imágenes, por el simple hecho de aparecer en los muros de los templos, permitían esa sacralización de la guerra, como decimos, porque hay que tener en cuenta que la imagen tenía una enorme autoridad sobre la comunidad de fieles. Hoy en día estamos bombardeados por imágenes, pero en aquella época pues eran mucho más limitadas y estaban todas adheridas al muro. La Iglesia era la casa de Dios, y hasta cierto punto las imágenes de la Iglesia podían ser interpretadas casi como palabra de Dios, o al menos eran formas inmutables que tenían un valor permanente, mucho más perenne que el del sermón. Entonces la salvación aparejada al combate pues quedó muy bien plasmada en estas imágenes, que era en realidad el mensaje que emitía la Iglesia en sus sermones, y el rostro visible de la Iglesia, como decimos, que es el templo, ¿no? Por último, antes de concluir, pues quería tratar un par de temas colaterales. De las imágenes de lucha entre guerreros pasamos muchas veces a la lucha de este Miles Christi contra la bestia. En el caso de la iglesia de la Inmaculada Concepción de Omeñaca, en Soria, uno de los guerreros tiene la cruz de la Orden de Santiago en su escudo. Ya saben que la Orden de Santiago fue una orden de caballería creada en la segunda mitad del siglo XII para defender los territorios conquistados, la frontera frente al Andalus,
y sin duda pues digamos que la sacralización del combatiente cristiano pues muchas veces condujo a la demonización del adversario. Lo vemos así en los textos y lo vemos también en las imágenes, que eran muy eficaces para transmitir este tipo de mensajes. Y otro segundo tema, que seguramente estén ustedes familiarizados con él, es el de el caballero victorioso, otro tema que ha dado mucho que escribir, y es una representación en la que aparece un santo caballero aplastando con su cabalgadura a un enemigo a sus pies. Digamos que de las primeras representaciones que veíamos, que es de esos caballeros santos o sacralizados, pasamos directamente a la imagen de santos que se convierten en guerreros, que se convierten en caballeros. Veremos a Santiago apóstol, objetivo de peregrinación y de enorme devoción en la península ibérica, convertirse también en un valiente guerrero frente a los musulmanes. A partir del siglo XI empiezan a haber muchas crónicas y leyendas que hablan de la aparición milagrosa de Santiago en el cielo, sobre su caballo blanco, interviniendo en favor de los cristianos. La imagen del caballero victorioso en la península ibérica muchas veces ha sido interpretada como representación de Santiago caballero, especialmente aquí en la Basílica de Armentia, a partir de, el tímpano de la Puerta del Tesoro de la Catedral de Santiago, donde vemos a Santiago apóstol pues tomar la espada y subirse sobre un caballo, y se piensa que aquí lo que se está hablando es de su intervención milagrosa en la batalla de Clavijo del siglo IX. En todo caso, la imagen del caballero victorioso es una imagen que fue estudiada primeramente por Emil Mal y que procede seguramente de la iconografía del Imperio Romano, concretamente de la famosa estatua de Marco Aurelio, que hoy en día está en los museos capitolinos en Roma, y que en la Edad Media estaba delante de la Basílica de San Juan de Letrán, y era muy visitada por los peregrinos porque pensaban que se trataba de la estatua de Constantino. Y esa estatua de Marco Aurelio, debajo de sus pies tenía a un bárbaro, una especie de figura aplastada bajo su cabalgadura. Esta imagen fue enormemente repetida en románico francés y español y ha dado, como digo, mucho lugar a muchos estudios y especulaciones. Se ha identificado tanto con Constantino como con Carlomagno, también una figura muy recurrente para toda esta propaganda de la lucha contra el Islam, también con San Jorge, y en el caso peninsular con Santiago. Tenemos aquí un peculiar ejemplo en la iglesia de Santa Marta de Tera, en la provincia de Zamora, aunque no se interpreta muy bien, y también tenemos otro ejemplo zamorano en Toro, que habrán visto en alguna de sus excursiones, aunque está ya muy degradado, en la zona del ábside, donde el caballero victorioso aplasta a un enemigo frente a la figura alegórica y femenina de la iglesia. Algunas de estas representaciones parecen incluso aplastar a un enemigo en actitud de oración ritual musulmana, o así lo he querido defender yo en algunos de mis estudios. Vemos cómo esta imagen prolifera. Vemos un relieve conservado en la Catedral de Tudela, aunque está muy restaurado. También en la iglesia navarra de Santa María de Sangüesa encontramos al caballero victorioso aplastando una figura que en este caso tiene unos órganos sexuales muy grandes, aludiendo a la lujuria. En todo caso, la imagen de Santiago o del caballero victorioso triunfando sobre un enemigo se convertirá en una iconografía que ya saben ustedes enormemente conocida y muy extendida en el arte católico español. Quizá el Santiago Matamoros es la figura más repetida a partir del siglo XIV y que podemos encontrar en gran parte de las iglesias españolas. Es una figura en la que de alguna manera tiene mucha relación con la identidad nacional española y cómo se ha amparado un poco en la formación de esta idea de la nación española en alianza con el catolicismo. Y quería concluir simplemente con esta imagen del Santiago Matamoros, que sin duda, aunque sea de manera indirecta y de manera un poco alejada, pues tiene su origen en ese caballero y en el caballero victorioso que veíamos en la época del románico. Y muchas gracias por su atención.
Bueno, me dicen que si tienen ustedes alguna pregunta, que la podemos hacer ahora en lugar de esperarnos al final. Las íbamos a reservar para el final, pero el profesor se ha ido un momento. Ahora bien. Sí, por favor. ¿Qué significado tiene? El ajedreceado. El ajedrezado, la verdad es que yo... En el interior, visto aquí en tu ponencia, y en el exterior se ven muchas iglesias. Sí, yo no he leído interpretaciones exactas sobre el ajedrezado, pero tengo yo he visto que muchas veces en la heráldica, que surge a partir del siglo XIII-XIV, en los blasones que identifican a los linajes, el ajedrezado representa la fortificación y la fortaleza. Entonces, una fortaleza como edificio fuerte, ¿no? Entonces yo creo que sí que puede tener ahí un carácter pues de defensivo, simbólicamente defensivo, como pueden ser las almenas, pero vamos, es una interpretación. Que mucha gente niega el carácter simbólico de muchos elementos, ¿no? Que tampoco todo tiene que tener un mensaje. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues vamos a continuar. Vamos a continuar.